Bien, muy buenos días, buenas tardes. Voy a tocar ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Tienes para... Bien, vamos a trabajar un poco lo que es neumonía aquí en la comunidad. Tengo entendido que es un curso de fisiopatología. La presentación va más allá de fisiopatología porque habla un poco de clínica, un poco de terapéutica, pero entonces no voy a entrar en ese tema, ¿de acuerdo? Y por otro lado voy a tocar dos temas, que es neumonía y que es insuficiencia respiratoria. Los dos temas son bastante largos. Cada tema aproximadamente es 2 horas. Y solamente tengo 2 horas o hora y media para los dos temas. Así que entenderán que lo voy a hacer bastante resumido. ¿Okay? La presentación queda por si tienen algún interés. Empecemos con lo que es neumonía. La neumonía es un proceso, vamos a hablar de neumonía desde el punto de vista de proceso infeccioso, primer concepto. Porque el término de neumonía puede ser empleado también desde otro contexto. Yo puedo hablar de una neumonía eosinofílica y al final de cuentas no es ninguna infección y requiere un tratamiento con un corticoide, por ejemplo, y utiliza el término neumonía. Igual hablamos acá del compromiso, por ejemplo, de alveolitis, cuando la infección es propiamente del alveolo, que es lo clásico a entender la neumonía desde el punto de vista infeccioso, es una infección del alveolo, de la vía aérea baja respiratoria. El término de alveolitis también es empleado de diferentes contextos. Yo puedo hablar de una enfermedad no infecciosa como la alveolitis alérgica extrínseca, que es un proceso infeccioso, no infeccioso, y que obviamente no requiere antibióticos. Entonces, la alveolitis también hay que entenderlo en ese contexto. Yo puedo estar hablando de alveolitis en un contexto inflamatorio o puedo estar hablando de alveolitis en un contexto infeccioso. Igual sucede con el término de neumonitis, no voy a leer la diapositiva. Neumonitis dice que es un proceso infeccioso del intersticio. Desde el punto de este contexto, cuando hablamos de neumonitis, en el contexto de un proceso infeccioso. Pero recuerden que la palabra neumonitis simplemente traduce un evento inflamatorio del intersticio del parénquima pulmonar. Por ejemplo, neumonitis intersticial difusa. Es una enfermedad intersticial que requiere una terapia corticoide y no es ningún proceso infeccioso. Entendido eso, primero para que tengamos claro qué términos vamos a emplear semánticamente hablando. Alveolitis, neumonía, neumonitis, bronconeumonía, obviamente desde el contexto del punto de vista infeccioso. Eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Okay? Entonces la neumonía, a fin de cuentas, es una infección de la vía aérea del alveolo, es una infección del bronquio que contribuye al alveolo, se llama bronconeumonía, o es una infección del intersticio, propiamente dicho, y se llama neumonitis. Las neumonías pueden ser enfocadas de diferentes maneras: neumonía en el recién nacido, neumonía por Klebsiella, neumonía por agente etiológico, neumonía en la edad, por ejemplo, cronológica, neumonía en el recién nacido, neumonía en el preescolar, anciano. Neumonía en el paciente que tiene una comorbilidad, neumonía en aquel paciente que no tiene comorbilidad, neumonía que tiene factor de riesgo, neumonía que no tiene factor de riesgo, neumonía típica, neumonía atípica, neumonía en el inmunosuprimido, neumonía en el inmunocompetente. Entonces hay miles de maneras de ver la neumonía. Y una manera es neumonía adquirida en la comunidad y neumonía intrahospitalaria. ¿Entendido? Por consiguiente, también la neumonía uno la puede ver de diferentes maneras, dependiendo del enfoque que uno quiera darle a la neumonía. ¿Ok? Yo siempre pongo el ejemplo que ustedes ven mi celular y me dicen que tiene un tamaño determinado, pero si este mismo celular lo ven así o de otra manera, lo van a ver diferente, con otro tamaño, o si lo ven de otra manera. Pero sin embargo sigue siendo el mismo celular. La neumonía y el paciente es igual. Yo lo puedo ver de diferentes maneras. Dependiendo de la perspectiva en que lo vea, es lo que yo voy a encontrar. O sea, tengo que aprender a mirar a un paciente de diferentes perspectivas. ¿Está claro? Y eso estoy hablando en general. Entonces, la neumonía, en primer lugar, yo no voy a estar repitiendo lo que dice la diapositiva porque creo que no hay finalidad en eso. Ustedes van viendo la diapositiva y yo voy a ir hablando. ¿Okay? La neumonía fundamentalmente es de manejo ambulatorio. Se calcula que el 80% de los pacientes que tienen neumonía yo los puedo trabajar ambulatoriamente y solamente voy a hospitalizar el 20%. Y más aún, de los que yo hospitalizo, aproximadamente el 20% van a la unidad de cuidados intensivos y aproximadamente el 80% yo lo puedo hospitalizar en una sala común por su estado de salud, por su estado de severidad. Entonces las neumonías leves yo las puedo manejar en la casa, domiciliariamente. Una neumonía moderada la hospitalizo en una sala común y una neumonía severa la puedo hospitalizar en una unidad de cuidados intensivos porque su contexto lo implica.
¿Eso qué significa? Que tengo que aprender a diferenciar esas categorías. Porque si a un paciente que se debe hospitalizar y lo manejo en su casa, ¿qué estoy haciendo con su mortalidad? Le estoy incrementando el riesgo de muerte. ¿De acuerdo? Porque el lugar en que uno trata la neumonía es en realidad por la severidad que ésta implica. Y si yo estoy tratando a un paciente con una neumonía leve y tomo la decisión de manejarla en su domicilio, no se me deben de morir, que son leves. Y se calcula que el porcentaje de mortalidad puede estar yendo aproximadamente entre el 1 al 3%. Pero cuando el paciente se hospitaliza, porque yo lo veo en otras condiciones, su mortalidad es mayor. Puede estar llegando al 13-14%, básicamente. ¿Ok? 13 a 14%. Su mortalidad es mayor. Pero cuando el paciente está en la unidad de cuidados intensivos, porque su neumonía es mucho más severa, su mortalidad puede estar llegando hasta el 50%. Y lo que dice el último párrafo, que el 90% de los pacientes que tienen neumonía se muere a causa directa de la neumonía. Por consiguiente, hay que manejar bien la neumonía. Yo no voy a venir a hablar con ustedes, pues, cómo se diagnostica una neumonía, ni mucho menos, porque no es la finalidad. ¿De acuerdo? Entonces, etiopatogénicamente, la neumonía puede tener muchas etiologías. Etiología bacteriana, etiología de un agente atípico, etiología viral, parasitaria, de hongos, etiología de una micobacteria tuberculosis, o sea, por los agentes etiológicos. Pero ustedes saben que aislar un agente etiológico va a demorar aproximadamente entre 5 o 6 días para aislamiento del cultivo y que crezca, y no siempre los cultivos van a salir positivos. Y yo voy a esperar acaso darle 5 días después de un cultivo, cuando ya tenga aislamiento el germen, darle recién el antibiótico. No, el paciente se me muere antes. Cuanto más me demore en darle el tratamiento de una neumonía, más alto se va a dar la mortalidad del paciente. Cuanto menos me demore en dar un tratamiento, menos mortalidad tiene el paciente. ¿De acuerdo? Estos son principios. Entonces uno dice, bueno, entonces estas neumonías, ¿cómo se adquieren? Que viene a ser el primer evento, o sea, el enfoque etiopatogénico. Las neumonías se adquieren de 5 maneras. Y en general, todas las infecciones respiratorias se van a adquirir en 5 maneras. O sea, una infección respiratoria aguda, una infección respiratoria alta, una neumonía, ¿no? Se va a adquirir de 5 maneras. 5 eventos etiopatogénicos. Inhalatorio, microaspirativo, aspirativo, embólico y hematógeno. 5 eventos etiopatogénicos. El primero es el inhalatorio, que yo vengo, estornudo, toso, boto mis agentes etiológicos infecciosos al medio ambiente y existe un receptor que inhala estos agentes infecciosos. Y existe un medio que me condicione esa inhalación, ¿de acuerdo? Porque no se puede dar en cualquier momento. Si yo estoy en un ambiente que hay una buena ventilación, estornudo ahora, y acá hay un ventilador, se lleva todas las bacterias para allá, y a la gente, esas personas que están allá no les va a pasar nada porque ni siquiera se ponen en contacto, porque hay un sistema de ventilación. O sea que el ambiente es importante para tener un análisis de cómo yo me infecto. Ejemplo, doctor, estoy con un proceso infeccioso, con una tos, expectoración, y resulta que mi hermano ha estado igualito que yo la semana pasada en mi casa. Mi casa es un ambiente cerrado, tengo la fuente infectante que es mi hermano, y yo sigo el receptor y me estoy infectando. Y probablemente el mecanismo etiopatogénico, ahora sí hablamos con propiedad, etiopatogénico es un agente inhalatorio. ¿Quiénes están involucrados en ese evento? Los virus, micoplasma, legionela, clamidia. O sea, los famosos llamados agentes atípicos como micoplasma, legionela, clamidia, que los cubre fundamentalmente los macrólidos, la eritromicina, eritromicina, roxitromicina, acitromicina, etc. ¿Y cuál es el otro agente etiológico? Los virus. Y los virus fundamentalmente influenza y parainfluenza, que son los virus más comunes que se pueden en el medio. Pero también hay otro agente que también es inhalatorio, que también se considera, que es la tuberculosis o la micobacteria, porque también existe una forma de presentación de la tuberculosis que es la neumonía. ¿Okay? Y eso es lo que figura ahí. Micoplasma, legionela, clamidia, virus y micobacteria tuberculosa. Evento inhalatorio, donde existe una fuente infectante, un medio que lo condiciona a que se produzca la infección, el contagio, y un receptor que lo va a recibir. ¿Siempre va a existir ese evento? No necesariamente lo voy a ver en la historia clínica. Cuando uno ya empieza a ver un paciente, ve una historia clínica y traduce esos eventos. ¿Sabe qué, doctor? Mi hermano estaba así, ahora yo estoy igual que él. Ah, ya me ha contagiado. Entonces yo tengo que estar pensando que de repente estoy expuesto a ese tipo de bacterias. ¿Okay? Segundo evento etiopatogénico, frecuente,
Quizás el más frecuente de todos los eventos etiopatogénicos, de las infecciones respiratorias y de las neumonías también, por cierto, es el microaspirativo. O sea que bacterias que se encuentran en mi orofaringe, que están colonizando mi orofaringe, se van a meter a la vía respiratoria y van a producir un proceso infeccioso. Mucha gente se microaspira durante la noche, muchos se atoran con su saliva en la noche y muchos tienen colonizadas las bacterias con la orofaringe con determinadas bacterias. Entonces se dice que las bacterias más frecuentes que colonizan las orofaringes de las personas que viven en la comunidad es el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. Y habitualmente este Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza son bastante sensibles a la penicilina porque están en la comunidad, fundamentalmente. En aquellas personas en que existe colonización de la orofaringe por estas bacterias, porque no todos colonizan. Yo les puedo hacer hisopado faríngeo a todos ustedes y no todos va a salir positivo, va a salir mucha gente negativo, un 80, 90%, pero va a haber un porcentaje de ustedes y de nosotros que va a salir una orofaringe con una bacteria. Y sin embargo yo no tengo ninguna enfermedad, estoy colonizado. ¿De acuerdo? Entonces, ahora hay muchos mecanismos por los cuales eso sucede. Entonces, esta persona se puede microaspirar y obviamente es una neumonía por un evento microaspirativo. ¿Quiénes son los gérmenes involucrados? Generalmente Streptococcus pneumoniae y Haemophilus. Pero existe un grupo pequeño en este evento también, que es aproximadamente el 20%, que no se involucra ya el Streptococcus y el Haemophilus, sino se involucra fundamentalmente los gram negativos. Entonces uno rápidamente dice, ¿no? ¿Cuáles son los gram negativos que son responsables de las infecciones respiratorias? Y uno dice, tenemos Klebsiella, Proteus, Serratia, Enterobacteria, E. coli y Pseudomonas. Y se acabaron frecuentemente. Ahí estoy hablando probablemente del 98% de las bacterias responsables, bacterias gram negativas responsables de producir infección respiratoria baja. Klebsiella, Proteus, Serratia, Enterobacterias, E. coli y Pseudomonas, que son gram negativos. Curso de microbiología, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿y qué porcentaje de este grupo de personas que están colonizados y que se pueden microaspirar corresponde a los gram negativos? El 20%. O sea, de ese grupo de pacientes, el 80% que están colonizados, digamos, de un grupo de personas que están colonizadas sus orofaringes, el 80% es por Streptococcus y Haemophilus y el 20% por gram negativos. O sea, no son los más frecuentes. Porque estos gram negativos que he hablado de Klebsiella, Proteus, Serratia se encuentran en el hospital. Entonces tiene que haber un factor de riesgo que ingrese yo al hospital y colonice las bacterias del hospital en mi orofaringe y después en la comunidad me microaspire. Entonces digo, no, para que yo pueda tener un gram negativo en mi orofaringe debe tener un contacto del hospital, porque esta se encuentra obviamente en el hospital. Entonces, ¿quiénes están en contacto del hospital? Aquellas personas que tienen cierta enfermedad y que los obligan, que por su enfermedad se ven obligados a ingresar a un hospital para sus chequeos correspondientes. Yo soy un diabético y por mi diabetes me voy al hospital a mi control, entro al hospital, el hospital es un medio contaminado y me colonizo con la bacteria del hospital que están en ellas bacterias. Salgo yo, estoy viviendo en la comunidad, mi microaspiro. Entonces, ese 20% que dice bacilo gram negativo generalmente corresponde a este grupo de pacientes que tiene alguna comorbilidad. Comorbilidad significa una enfermedad asociada. Tengo una artritis reumatoidea, tengo un lupus eritematoso sistémico, tengo hipertensión arterial, tengo una enfermedad hepática, tengo una insuficiencia renal que me obligan a estar visitando constantemente el hospital. Colonización de la orofaringe es el evento etiopatogénico. El tercer evento que puede existir como evento etiopatogénico es el macroaspirativo o aspirativo. Estamos hablando de un componente de un volumen más o menos importante que va a la vía respiratoria. Ejemplo, un vómito. Vomito y me aspiro del vómito. Entonces es un evento aspirativo. Pero para que eso ocurra, generalmente tienen que haber dos eventos condicionales que se llaman factores de riesgo. ¿Cuál es? El estado de conciencia, estoy convulsionando, estoy con el sensorio deprimido, me han operado y estoy con toda la sedación del postoperatorio y estoy con el sensorio deprimido, he tomado una cantidad de barbitúricos, estoy decepcionado, me quiero suicidar, he tomado 20 diazepam y entro en una depresión del sistema nervioso, una depresión del centro respiratorio, por cualquier circunstancia, por una enfermedad, por un medicamento, por lo que sea. Entonces tengo un factor de riesgo, esa persona tiene un riesgo de aspirarse. ¿Excluye la microaspiración? No la excluye, pero tengo un riesgo. Asimismo, como que pueda tener unas alteraciones en la deglución.
un cáncer de la hipofaringe, cáncer de lengua, ¿no? Entonces que tenga problemas en aspirarme, en la deglución y me puedo aspirar. La persona adulta mayor pierde el estado de conciencia con el Alzheimer, por ejemplo, o el síndrome demencial. Y esa persona no quiere comer y tiene la comida en la boca y no quiere deglutir. Y como no quiere deglutir porque no tiene evento de razón, porque está perdiendo por una enfermedad que es el Alzheimer, entonces empieza a aspirar y tiene todo el riesgo. ¿Qué debo estar pensando? ¿Qué bacterias pienso ahí? Fundamentalmente anaerobios. Y cuando se da el evento de la aspiración, condiciona 3 componentes importantes en la aspiración. El jugo gástrico, que tiene un pH ácido y por consiguiente hacen una neumonitis por un jugo gástrico, neumonitis aspirativa. O una bacteria, que es el anaerobio, o un cuerpo extraño. Hay 3 componentes que pueden ir dentro de esa aspiración. ¿Esto excluye que yo aspire también las bacterias de la hemófilo y la Klebsiella en la microaspiración? No lo excluye, pero tengo que tenerlo en cuenta. Entonces el evento aspirativo requiere una alteración de la deglución y del estado de conciencia. Luego hay otro evento, que es el embólico, en donde significa que yo tengo un proceso infeccioso y que disparo por vía hemática, un émbolo séptico, disparo al pulmón y hago una infección. Ejemplo, caso clínico. Una señora le pica una araña en la pierna, con sus uñas sucias se rasca y se infecta y hace una celulitis. ¿Quién es la bacteria que está tomando las partes blandas en la comunidad? El Staphylococcus aureus. Y generalmente son Staphylococcus aureus metilino sensible, porque el Staphylococcus aureus metilino resistente no está en la comunidad. ¿Dónde está? En el hospital. Entonces el factor de riesgo es importante, el que esté fuera o no dentro del hospital. Entonces se rasca esta persona, hace su celulitis, no usa ningún antibiótico, etc. Y después un proceso de émbolo séptico al pulmón y hace una neumonía. Y uno dice, el evento etiopatogénico es una embolia. ¿Quién es el agente infeccioso involucrado en este evento? Generalmente el Staphylococcus aureus. Habitualmente el Staphylococcus aureus metilino sensible, porque el metilino resistente obviamente se vancomicina y el sensible con oxaciclina, dicloxaciclina. Pero ¿es la única bacteria? No. Pueden haber también gram negativos, pueden haber bacilos gram negativos o pueden ser anaerobios. Ejemplo, el pie diabético, ¿no? O sea, un paciente que viene con un pie diabético que está necrosado y que de esa infección, que es un anaerobio y un negativo, dispara al pulmón y hace una neumonía por un evento patogénico embólico. O un paciente con una escara y que está infectada. O sea, un foco primario que a distancia se produce. Y así pueden haber muchos ejemplos. Tromboflebitis, endocarditis, son ejemplos. El tema es el evento. Y el último evento etiopatogénico, que frecuentemente lo vemos como un proceso de infección, es el hematógeno, o sea, la septicemia. El evento sistémico de infección sanguínea, o sea, la septicemia, parte de un foco infeccioso, pero que hace una septicemia y obviamente el paciente se ve infectado en forma sistémica. Y eso significa que empieza a hacer fallas orgánicas múltiples, porque a muchos órganos afecta. El otro era un émbolo, un órgano preterminante, de la rodilla al pulmón, de la piel al pulmón. Este es un evento sistémico hematógeno. Es menos probable que se vea en la comunidad. Generalmente son las infecciones en el hospital, las infecciones intrahospitalarias, etc. Y el germen habitual viene a ser los bacilos gram negativos. Entonces, ¿y quiénes son estos bacilos gram negativos que producen enfermedad infecciosa respiratoria? Vuelvo a repetir: Klebsiella, Proteus, Serratia, Enterobacterias, E. coli, Pseudomonas. De estas, las enterobacterias, su nombre lo dice, ¿dónde están? En el tubo digestivo, son bacterias gram negativas. En el tubo digestivo también tenemos la E. coli, Escherichia coli, que es causa de infección urinaria frecuentemente, sobre todo en sexo femenino. Y también tenemos algunos anaerobios en el tubo digestivo, como el Bacteroides fragilis. Esas bacterias pueden ir al pulmón también, pero van a ir al pulmón en la medida que existe un factor etiopatogénico que condicione eso. Si no, no van por gusto. Por ejemplo, tengo una herida de bala en el abdomen, perforación intestinal, llega a la emergencia del Hospital 2 de Mayo, entra el cirujano, abre el abdomen y empieza a suturar el intestino, hace una reacción intestinal y obviamente hace una anastomosis término terminal. Ya entró al tubo digestivo, abrió el tubo digestivo, contamina el ambiente.
En el postoperatorio el paciente hace una neumonía, entonces fisiopatológicamente, etiopatogénicamente está haciendo una neumonía en donde se involucran las bacterias del tubo digestivo. ¿Quiénes son? Bacteroides fragilis, que se debe cubrir con metronidazol, y obviamente debo cubrir a los bacilos gram negativos como los enterococos, E. coli, que se cubre con un medicamento que tiene una cobertura gram negativo. Ejemplo, las quinolonas. Entonces, hay muchas maneras de poder interpretar ello. Pero también es cierto que existen muchas veces los famosos factores de riesgos, en donde uno puede valorar cuáles son los factores que influyen a diferentes bacterias en estos pacientes. Clásicamente uno hablaba de la neumonía típica y atípica. Uno decía, la neumonía típica es la neumonía por Streptococcus pneumoniae. Generalmente se presenta en una persona joven, adulta, 20, 25 años de edad, sin ninguna comorbilidad, o sea, sin ninguna enfermedad en la historia clínica, aparentemente sin ningún problema de enfermedad crónica, y que súbitamente, o en un tiempo de 24 o 48 horas, empieza a ser una sintomatología, tos, expectoración herrumbrosa, dicen los clásicos, o sea, medio color amarillo, herrumbroso, medio rojizo, y uno lo ausculta y encuentra crepitantes, condensación, soplo tubal, o sea, semiología de la neumonía, y uno dice, esta es una neumonía típica. ¿Quién es el prototipo del agente etiológico? Streptococo. ¿Cuál es el antibiótico? Penicilina, aminopenicilina. Y la típica, atípica, generalmente es un cuadro que tiene una coriza, es un paciente que entra con una infección respiratoria de tipo viral, resfrío, congestión nasal, ojos rojos, malestar, fiebre, artralgias, dolores articulares, hasta se siente apaleado. ¿Quién no ha tenido una gripe? Está postrado en la cama, ¿no? Está haciendo su fiebre, hace escalofríos, empieza a hacer una tos seca, no expectora, empieza a sentir un poquito de dificultad, pero le ponen el estetoscopio, todo es negativo, le toman una radiografía de pulmón y encuentran un infiltrado intersticial de tipo neumonitis. Cuando hablaba, ¿no? Neumonitis intersticial. Y este cuadro clásicamente a quién corresponde, a Mycoplasma, Legionella, Clamidia y virus. De ahí que se llaman las neumonías atípicas. ¿Cuál es el tratamiento? Fundamentalmente, si son Mycoplasma, Legionella y Clamidia, macrólidos. Cualquiera de los que usted quiera, la dosis correspondiente. Y el otro responsable puede ser los virus, que generalmente uno le da solamente sintomáticos, antipiréticos y todo ello. Muy bien. Esta neumonía atípica también se asocia mucho a los síntomas extrapulmonares, adenopatías, artralgias, mialgias, hepatoesplenomegalia, rash cutáneo, o sea, problemas oculares, problemas ópticos, o sea, hay síntomas extrapulmonares que no los tiene la neumonía típica. Pero esta clasificación de este tipo, fundamentalmente no nos ayuda a diferenciar ciertos factores de riesgo y solamente es para algún tipo de pacientes, ¿de acuerdo? Entonces agarramos y dice, no, en realidad nosotros necesitamos una manera mucho más clara de poder diferenciar las neumonías. Entonces, uno dice, cuando hablamos de las neumonías tenemos el famoso patrón radiológico del foco de condensación. Tenemos el patrón intersticial de las neumonías intersticiales, que es prototipo de los virus, Mycoplasma, Legionella, Clamidia. Pero también este Mycoplasma pneumoniae también produce eventos focales como la Legionella y la Clamidia. O sea que en otras palabras, este patrón intersticial no es exclusividad de los atípicos. Entonces esta forma de dividir no es una forma que me ayuda y me permite poderme enfrentarme adecuadamente a las neumonías. Más aún si tengo focos neumónicos múltiples, o si tengo un absceso pulmonar, o si tengo un derrame pleural. Este enfoque de neumonía típica y neumonía atípica no me ayuda a diferenciar esto, utilizar los factores de riesgo. Entonces nosotros necesitamos una estrategia que me permita agrupar todos estos factores de riesgo y poderme enfrentarme adecuadamente a la neumonía. Es por eso que dice bien claro, la neumonía típica y atípica no hay criterios precisos capaces de distinguir una de la otra. No implica conducta terapéutica ni pronóstico y en la práctica solo es aplicable a la neumonía que no se hospitaliza. O sea, esa que decíamos leve, ¿no? Y algunas de ellas, no todas. Clasificación según la edad y según la severidad. Cuando yo le digo leve, moderado, severa, es grado de severidad.
Eso estoy diciendo. Cuando yo digo neumonía con comorbilidad o neumonía sin comorbilidad, estoy analizando la comorbilidad como factor de riesgo. Si yo hablo neumonía en el anciano, neumonía en el geronte, neumonía en el infante, en el recién nacido, estoy hablando de la edad. Entonces la edad, las comorbilidades y la severidad son factores que son importantes tenerlas en cuenta para yo definir a la neumonía y poder enfrentarme a ellas en forma adecuada. ¿Okay? Entonces no solamente es cuestión de diagnosticar una neumonía, sino que es también cuestión de valorar todos estos aspectos. Y ya he entendido que la mortalidad de esta neumonía en el 90% de los casos es a consecuencia directa de la neumonía. Por consiguiente tengo que aprender a enfrentarme a la neumonía. Y yo voy a esperar 5 días, 7 días para que me venga el cultivo de gérmenes para decidir el antibiótico que le voy a dar. No, porque si yo hago eso, pues se me muere antes. Por consiguiente tengo que buscar una estrategia. Y de eso se trata. Y veremos esa estrategia. En primer lugar, algunas comorbilidades y asociados a alguna presentación de agentes etiológicos en las neumonías adquiridas en la comunidad. Y hablaremos en la comunidad, porque ahí está el principal grupo de pacientes. Las neumonías son en la comunidad, muy frecuentes. ¿De acuerdo? Y vemos algunas bacterias. Hemos hablado de estas bacterias, ¿no? Hemos hablado del estreptococo y el hemófilus, hemos hablado de la Klebsiella, hemos hablado de la pseudomonas, el estafilococo y la legionela. Y acá vemos algunas enfermedades. O sea que pacientes que vienen y dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo tengo una secuela de tuberculosis, porque yo me trabajaron por tuberculosis hace 8 años atrás, y me dejó una secuela. Esa secuela se llama bronquiectasis. Ah, usted tiene bronquiectasis. Yo tengo todo el derecho de que teniendo esa bronquiectasis haga una neumonía y vengo por el cuadro infeccioso de la neumonía. Tengo tos, expectoración y fiebre. Y me auscultan ustedes y me encuentran signología respiratoria y ustedes dicen, este es probablemente una neumonía. Porque si me encuentran crepitante, el crepitante semiológicamente traduce compromiso alveolar. Entonces, si yo tengo un crepitante semiológicamente hablando, o sea, en el examen clínico, yo debo asumir que si tengo una infección, si yo tengo un crepitante y tengo fiebre y tengo tos, obviamente estoy diciendo, este es un proceso infeccioso del alveolo, porque tengo fiebre, tengo el crepitante y tengo la tos. O sea, no hay que pensar mucho. Entonces, obviamente, ese paciente es una neumonía. Entonces dice, si encima yo tengo este antecedente de bronquiectasias, el agente implicado frecuentemente son el hemófilus, la pseudomonas y el estafilococo aureus. Mal haría en no darle cobertura antibiótica para estas bacterias, porque yo voy a tener que utilizar una estrategia para darle un antibiótico inmediato, porque el cultivo me va a venir después. Y ahí cuando me venga el cultivo recién reajustaré, si es que es necesario, mi antibiótico. Entonces tenemos una serie de comorbilidades. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estreptococo y hemófilus. El alcoholismo, Klebsiella. La fibrosis quística y la pseudomonas, hemófilus, pseudomonas y estafilococo aureus. Si es de la comunidad, este estafilococo aureus tiende a ser estafilococo aureus metilino sensible. Porque ya he dicho que el estafilococo aureus metilino resistente está en el hospital. ¿De acuerdo? Y hay otro factor de riesgo que me van a indicar él. Luego tengo acá trasplantados y fumadores, legionela. O sea, el antecedente de pacientes trasplantados o antecedente de fumadores le hace la probabilidad de tener una neumonía por legionela. Insuficiencia renal, legionela, sida y neoplasias hematológicas. Entiéndase a neoplasias hematológicas, por ejemplo, leucemias y sus tipos, linfomas y sus tipos, y mieloma múltiple, que son neoplasias hematológicas. Entonces la neoplasia hematológica es un factor de riesgo para que una persona, cuando hace una neumonía, esta sea por estreptococo o sea por legionela. Igual sucede con el síndrome de inmunodeficiencia química. Entonces las comorbilidades como factor de riesgo. Pero también existe el factor de riesgo de tener un estreptococo resistente a la penicilina. No todos tienen estreptococo resistente a la penicilina. Entonces, ¿en quién yo puedo pensar que mi neumonía es por un estreptococo pneumoniae? En primer lugar. Y en segundo lugar, que este sea resistente a la penicilina. Entonces, para hablar de estreptococo pneumoniae, ya hemos hablado enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la inmunoglobulemias, la albuminemias, el paciente que está esplenectomizado. La esplenectomía siempre es un factor importante del neumococo.
Por eso que todo paciente esplenectomizado se tiene que vacunar contra el neumococo. Recomendación y evidencia 1A. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, la medicina basada en evidencia nos dice que nos debemos vacunar porque si no, esos pacientes tienen riesgo de infecciones por neumococo. La infección por VIH. Y son resistentes a la penicilina estos neumococos cuando obviamente uno que yo le dé un antibiótico previo y a pesar del antibiótico sigo haciendo fiebre. El uso de antibiótico beta-lactamida en los últimos 3 meses. La edad mayor de 65 años. Las comorbilidades. O el alcoholismo y la inmunosupresión. Y por último, los factores de riesgo a los bacilos gram negativos. ¿Quiénes tienen factor de riesgo a los bacilos gram negativos? Las personas que estando en la comunidad, en un asilo, los asilos o las casas de reposo de pacientes seniles se comportan muchas veces como un pseudo hospital. Primero que no es un hospital, pero sí es un pseudo hospital. ¿Por qué? Porque en ese lugar existen pacientes o existen personas que conviven ahí que tienen sondas nasogástricas, sondas vesicales, colostoma, que pueden tener una traqueostomía, que están, entonces pacientes que están en mal estado o están en un estado delicado. Y que eso los hace de que los pacientes vayan a los hospitales, regresen de los hospitales, se contaminen en el hospital y sacan la bacteria del hospital y la llevan al asilo. ¿Y qué bacterias están en el hospital? Fundamentalmente los bacilos gram negativos. Entonces estos pacientes pueden tener un factor de riesgo cuando están en un asilo porque obviamente se infectan fácilmente de otros pacientes. La comorbilidad y el tratamiento reciente. Y este es un factor de riesgo de la pseudomonas, o sea que yo tengo factor de riesgo de pseudomonas, ¿qué significa? Que si tengo estas condiciones, yo puedo tener una neumonía por pseudomonas. Cuando tenga en la clínica, obviamente, la neumonía. El daño estructural. El daño estructural, o sea que el pulmón cuando tiene un daño de deformación del parénquima pulmonar, se convierte como un factor de riesgo para pseudomonas. El daño de la estructura del parénquima pulmonar, cualesquiera que sea la enfermedad, que produzca un daño estructural del pulmón, inmediatamente se somete a un factor de riesgo a que esa persona pueda tener una neumonía por pseudomonas. Otro factor de riesgo son las terapias antibióticas amplias. Doctor, estoy recibiendo levofloxacina 500 miligramos cada 12 horas por 7 días y sigo haciendo fiebre. Pseudomonas. Hay que pensar. El hecho que no lo piensa se me puede escapar el diagnóstico. Y el hecho que no la cubra, puedo estar haciendo mal con mi paciente. El uso de terapia inmunosupresora, prednisona. Pacientes que están usando prednisona durante mucho tiempo y 2 días se ponen con factor de riesgo. La desnutrición, la hipoalbuminemia son factores de riesgo. Desnutrición, antibióticos, prednisona y las bronquitas. Entonces, los pacientes que hacen neumonía en la comunidad, esta la van a presentar obviamente en la comunidad cuando no están hospitalizados o están fuera del hospital después de 14 días de estar hospitalizados. O sea, yo estoy hospitalizado, me voy a mi casa y hago una neumonía al día 10 en mi casa. Teóricamente no es neumonía aquí en la comunidad. ¿Por qué? Teóricamente sería una neumonía aquí en la comunidad porque la estoy haciendo en el hospital, en la casa. Pero en realidad no lo es, porque se ha descrito que para que sea neumonía aquí en la comunidad tiene que pasar 14 días después del alta para recién ser considerada como neumonía adquirida en la comunidad. Pero un paciente que nunca está hospitalizado y hace una neumonía en su casa, neumonía aquí en la comunidad. ¿Ok? Uno valora los factores de riesgo y define. Entonces, se han identificado 4 grupos o tipos de pacientes. Un primer grupo de pacientes es aquel paciente que no tiene factor de riesgo, no está en condiciones de estar hospitalizado, se va a manejar ambulatoriamente. Grupo 1. El grupo 2 es aquel grupo de pacientes que hacen una neumonía, que sus condiciones de salud no los pone en una condición para estar hospitalizado, pero que sí maneja ciertos factores de riesgo y que me obliga obviamente a identificar el factor de riesgo y a manejar qué tanto influye el factor de riesgo en la condición de la neumonía. Pero sin embargo, por su estado general, todavía lo manejo en el domicilio. Estos dos grupos, 1 y 2, son generalmente los pacientes que no se hospitalizan y que están en el domicilio, o sea, están en la casa. Este grupo de pacientes, cuando son grupo 1, habitualmente es una terapia oral y como monoterapia, o sea, un solo antibiótico es suficiente. Pero cuando el paciente tiene un factor de riesgo asociado, que es el grupo 2,
entonces obviamente el paciente va a recibir una terapia combinada, pero sigue siendo oral. Entonces el primer grupo, monoterapia oral, y el segundo grupo, terapia combinada oral. Los dos no tienen condiciones, están hospitalizados, son neumonías leves. El primero, que es el grupo 1, generalmente es debido a los atípicos, micoplasma, legionela, clamidia y virus. El tipo 2 generalmente es microaspirativo, Streptococcus pneumoniae y Klebsiella. Y el 20% de ellos pueden tener un gran negativo, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacterias, E. coli. ¿Ok? Y obviamente me obliga a hacer esas coberturas antibióticas. Entonces ahí tenemos el grupo 1 y el grupo 2. A ellas les llaman las neumonías leves, porque se están manejando en el domicilio. Entonces, nosotros tenemos entonces ahí el grupo 1. De este grupo 1, el 80% lo podemos manejar ambulatoriamente, la mortalidad es baja, 1 a 3%, muchas veces es frecuentemente causada por gérmenes atípicos, o sea, micoplasma, legionela, clamidia y virus. La cobertura va a ser aminopenicilinas, básicamente, ahí están las bacterias que se pueden involucrar, es aminopenicilina, porque si es un estreptococo sensible a la penicilina, es un macróleo, prednisolona, ciprofloxacina, uno u otro antibiótico. La historia es bien clara. ¿Sabe qué, doctor? Yo estoy igual que mi hermano la semana pasada. ¿Y qué le dieron a su hermano? Le dieron claritromicina y ha ido muy bien. Allá, tome usted claritromicina porque probablemente se ha contagiado la misma bacteria. El dato epidemiológico es muy importante y lo tengo claro, no tengo dudas. La historia clínica es sólida para pensar de esa manera. La clásica historia del estreptococo. ¿Sabe qué, doctor? Yo he estado bien hasta el día de semana, no tengo ninguna enfermedad y resulta que el día de ayer estuve en la playa, me quedé hasta las 7, 8 de la noche, una brisa muy fría y hoy día he amanecido con malestar general y estoy con tos, expectación medio verdosca, amarillenta, un poco color rojizo y tengo un poquito de dolor en la espalda, me auscultan y me cuentan mis crepitantes, neumonía típica propio del Streptococcus pneumoniae. Esas neumonías son del grupo 1, una u otra, habitualmente. Entonces uno le da para ellos en los casos del estreptococo, aminopenicilinas y en el caso de los atípicos, macrólidos. En cambio, el grupo 2 es un grupo donde se asocia una comorbilidad. Por eso que vamos a empezar a ver los gran negativos. Ejemplo, soy diabético, tengo lupus, tengo una hipertensión arterial que voy al hospital constantemente y entonces me empiezo a infectar con los gran negativos. Y eso no excluye al estreptococo, al hemófilos, al micoplasma, ¿no? Clamidia. Entonces puede haber una asociación de bacterias. Entonces, este grupo ya estoy manejando un factor de riesgo. Y como es un factor de riesgo, entonces tengo que hacer terapia combinada. La terapia convencional más el factor de riesgo. Allá, estoy dando aminopenicilina, amoxicilina, ácido clavulánico, amoxicilina azul, dependiendo del tipo de paciente, y le voy a asociar un macróleo, porque estoy considerando que puede que tiene 2 bacterias. O le voy a asociar una ciprofloxacina, porque de repente estoy pensando que tiene un gran negativo. Asocio medicamentos. Grupo 2. Cefuroxima, ciprofloxacina, cefuroxima, macróleos, ácido clavulánico más ciprofloxacina, ácido clavulánico más macróleos, por ejemplo. Tomo una decisión, tomo un juicio, tomo una decisión. Veo a mi paciente y en esos minutos que estoy hablando con él, estoy viendo los eventos fisiopatológicos. Usted estaba durmiendo, se ha atorado, sí me atoré y a partir de ahí a los 2 o 3 días empezó mi fiebre y malestar general. ¿Ha estado usted en contacto con alguna persona? No. Otro paciente, sí, he estado en contacto con mi hermano que está enfermo, igual que yo. Allá, ¿y qué le dieron a tal cosa? Entonces probablemente le lo mismo. ¿Qué tal le fue a su hermano? Inclusive pregunto. Bien, entonces seguro que usted también le va bien. La historia clínica me dice, yo sigo creyendo, yo ya tengo cerca de, creo que 30 años de médico, ¿no? Y sigo creyendo
que la historia clínica es la herramienta más importante del diagnóstico y me va a dar aproximadamente el 90% de probabilidad, pero bien hecha. Mal hecha no da nada. Entonces obviamente la historia clínica me está dando esta información. Entonces decimos, eso es el grupo 1 y el grupo 2. Entonces el grupo 3 y 4 ya son los pacientes que se hospitalizan. Y los hospitalizo porque no los veo bien, pues, ¿no? Por ejemplo, viene un paciente que tiene 25 años de edad a su consultorio. Tiene una frecuencia respiratoria. Viene diciendo lo siguiente: doctor, tengo tos y estoy expectorando de color amarillo con algunos rangos de sangre. Tengo fiebre 38 grados centígrados de hace 3 días. Malestar general, he perdido el apetito, ¿no? Estoy comiendo, pero no tengo ganas de comer. Estoy haciendo porciones normales, estoy orinando normal, ¿no? Me toman la frecuencia cardíaca y está en 110 por minuto, la frecuencia respiratoria está en 26 por minuto, me hacen mi oximetría de pulso, mi saturación de oxígeno está en 96%, 95%, me ponen el termómetro y estoy con 41 grados centígrados. Me auscultan y me cuentan crepitantes en la base del pulmón derecho. Y no digo que tengo ninguna otra enfermedad. ¿Usted tiene algún antecedente? No tengo nada, o sea, no tengo ningún. En su familia están todos sanos, todos están totalmente sanos. ¿Hay algún contacto de familia? No hay nadie en mi familia, todos están sanos. Y ustedes. La pregunta es, ¿me hospitalizan o no me hospitalizan? Primera pregunta. Entonces, algunos estarán pensando sí, otros estarán pensando no. Si el paciente, por ejemplo, no debe hospitalizarse y hay gente que lo hospitaliza, le está haciendo sobrecostos. Estoy utilizando una cama, le estoy quitando la oportunidad a otra persona que sí necesita esa cama por dársela a un paciente que no la necesita. De repente viene su familiar y no se hospitaliza porque está la cama ocupada. Y ese paciente se muere. En realidad se muere porque utilicé mal un recurso. Veanlo así. O versus lotos figura, ¿no? El paciente sí necesita hospitalizarse y yo tomo la decisión de manejarlo en su casa, porque lo veo más o menos bien, pues, ¿no? Satura 93%, 4%, su frecuencia está en 110, su presión está en 100 con 60, lo mando a su casa. Ese paciente, si tiene una condición de hospitalización, su mortalidad es 13%. Pero sin embargo, al mandarlo a su casa, ¿qué estoy haciendo con su mortalidad? La estoy incrementando, porque no le va a dar lo mismo en el hospital. ¿Quién está tomando esa decisión? Nosotros. Entonces la decisión que yo voy a tomar sí influye en la vida de la persona, porque el 90% de los que se mueren a consecuencia directa de la neumonía. ¿Está claro? Así que seamos responsables. Entonces ahí pues, otro ejemplo, paciente de 59 años de edad, ya 62 años de edad. Viene porque tiene fiebre de 41 grados centígrados. Su presión arterial está en 100 con 60. Su frecuencia cardíaca está en 110. Su frecuencia respiratoria está en 28. Su saturación de oxígeno está en 92%. Y viene caminando con una frecuencia respiratoria de 28. Me refiere que no tiene ninguna historia clínica de comorbilidad. Lo más dice que, ¿sabe qué, doctor? Hace 10 años me operaron de un cáncer al pie, de un osteosarcoma, y me lo operaron, me lo sacaron. ¿Se hospitaliza o no? A ver, hagamos el ejercicio. Levanten la mano los que dicen que sí. Sin miedo, ¿eh? Muy bien. Levanten la mano los que dicen que no. Nadie. El resto no sabe entonces. ¿Por qué ocurre eso? Porque tienen dudas. Ese es el tema. Están utilizando el ojímetro. El más o menos me parece que estás bien y por eso mejor te mando a tu casa, o más o menos que estás mal y mejor te hospitaliza. O sea, un criterio subjetivo totalmente sin valor. Y el médico no está para eso.
Entonces tenemos que tener ciertas cosas claras para tomar decisiones. Deben ser hospitalizados. Dice, las neumonías que deben ser hospitalizados por sus condiciones, la mortalidad se incrementa al 10%, no hay criterios consensuados, no dicen, no hay una regla, muchas veces juicio, criterio, muchas veces criterio, siempre debe existir tratamiento antibiótico empírico inicial por vía parenteral. ¿Se trata la neumonía de la comunidad en pacientes que están en su domicilio con antibiótico endovenoso? ¿Sí o no? ¿Se hace eso? No necesariamente, ¿eh? A veces se hace. El tema hay que saber hacerlo. ¿De acuerdo? Pero definitivamente el que se hospitaliza nadie le va a dar tratamiento oral, pues, ¿no? Porque le tengo que dar endovenoso, porque para algo lo hospitaliza. Entonces, por ejemplo, hay un estudio que salió en un journal que decía, ¿quién es esa neumonía de bajo riesgo? ¿Quién es? Para yo estar seguro, al cual yo no debo hospitalizarla. Su mortalidad de este grupo de pacientes es menos del 5%. La edad, más de 50 años. ¿Sí o no? Si tiene más de 50 años, tengo que hacer ciertos estudios complementarios. Si soy menos de 50 años, tengo que ver qué antecedentes tengo. Tengo enfermedad neoplásica, tengo enfermedad cardíaca, tengo enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal, insuficiencia hepática. Si no tengo nada de esas, ¿cómo estoy? Estoy despierto, mi frecuencia cardíaca está por encima de 125, mi frecuencia respiratoria está por encima de 30, mi presión arterial sistólica menos de 90, mis temperaturas están menos de 35 o más de 40. Si no hay nada de esto, entonces una neumonía de bajo riesgo. Y una neumonía de bajo riesgo es manejarlo en su casa. ¿Está claro? Entonces más o menos uno ya toma ciertas decisiones. Pero esa es una forma de ver a la neumonía. Es como yo ponía mi celular y ustedes la están viendo así. ¿La están viendo completa? Todavía no. Entonces tengo que aprender a mirarla de otra manera. Entonces para eso hay varias maneras de ver. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos avanzando. Riesgos para considerar: la edad, el alcoholismo, la comorbilidad, proceso de un asilo, hospitalizaciones previas, tratamiento antibiótico previo y sospecha de aspiración. Ojo, la aspiración entonces como evento etiopatogénico es una sospecha y me ponen un riesgo y me pueden considerar. Este dice considerar, es como que dice, ¿sabe qué, doctor? Considere hospitalizarlo. ¿Qué significa que yo les diga, ¿sabe qué, doctora? Considere hospitalizar al paciente. ¿Le estoy diciendo que lo haga? No. Le estoy diciendo que considere. ¿La decisión de quién va a ser? ¿De usted o mía? De usted. ¿De acuerdo? La que usted cree más conveniente y aplique su juicio. Diferente a que yo diga, le aconsejo. ¿Sabe qué, doctor? Le aconsejo que este paciente usted lo hospitalice. Es un poco más imperativo. Compromiso de conciencia, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la cianosis, la presión arterial. Entonces esos datos que yo les daba, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, despierto, estoy orinando, ¿qué me expresa? Esas condiciones. Entonces yo tengo que aplicarlos. O sea, no se trata de conversar con el paciente y, bueno, porque te veo así, te hospedé, porque no te veo así, no. Tengo que tener criterios para tomar decisiones, para poder yo tomar un juicio. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes están en emergencia y existen 4 camas vacías y llegan 5 pacientes. Y los 5 pacientes tienen condición de hospitalización, no tienen duda. Pero va a tener que decirle a uno que se vaya. Esa decisión la van a tener que tomar en base a un juicio, a un criterio, y ese es personal. Ese juicio puede estar bien como puede estar mal. Por ejemplo, allá voy a tomar el juicio de no hospitalizar al paciente que tiene más riesgo de muerte, porque hospitalizándolo o no hospitalizando, se va a morir. En cambio los otros tienen menos riesgo de muerte, tienen indicación, mejor los hospitalizo. Correcto, es un juicio. Viene otro y dice, no, está equivocado usted, doctor. Yo lo que voy a hacer es voy a hospitalizar a los que tienen más plata. Se acabó. Es mi juicio. No, es cuestionable. Correcto. Pero es el juicio de esa persona. Errado o no errado es otro tema. No,
Yo no lo voy a hospitalizar por eso. Yo voy a hospitalizarlo a los más jóvenes. Al de mayor edad no lo hospitalizo. No, sé que más bien yo voy a hospitalizar a los más viejos, a los de más edad, porque el joven mejor responde afuera, mejor que el otro. Juicio. Decisión. Ese juicio puede matar y hacer vivir a otra persona. Y ustedes deciden. Entonces hay una serie de factores. También la leucocitosis y la retención nitrogenada, la insuficiencia respiratoria, la tendencia a la coagulopatía de consumo son condiciones. O la incomunicación social o el paciente que está con retardo mental pueden ser hospitalizados. Dos escalas como referencia, y aquí acabo. Dos escalas como referencia. CUB 65, CRB 65. Escalas validadas. El CUB 65, bien claro lo dice, ¿no? C de estado de conciencia, U de urea, R de frecuencia respiratoria, B de presión arterial y 65 la edad. O sea, ya me está poniendo la edad como un criterio, ¿se dan cuenta? O sea, cuando yo decía, mi paciente tiene 62 años, no es lo mismo que decir que tenía 68 años. Entonces yo no hubiese tomado la decisión antes si no lo tenía claro. Y eso es lo que pasó al principio. Entonces resulta, y el CRB 65 es igual, pero no tiene la urea, porque la urea necesita un examen de laboratorio. Este segundo no necesita examen de laboratorio, es netamente clínico. Entonces cada uno tiene un puntaje, un punto. Entonces son 5 criterios, máximo 5 puntos, mínimo 0 puntos. Aquel paciente que tiene entre 0 y 1 punto es considerado una neumonía leve. Aquel paciente que tiene 2 a 3 puntos es considerado una neumonía moderada y se hospitaliza en una sala común. Y aquel paciente que tiene 4 a 5 puntos es una neumonía severa y se hospitaliza en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué pasaría si ese paciente que tiene indicación de UCI, unidad de cuidados intensivos, que se tiene que hospitalizar en esa unidad y que de por su estado de salud severo en ese momento tiene una mortalidad de hasta el 50%, ¿qué pasa si yo tomo la decisión de mandarlo a una sala común? ¿Qué estoy haciendo con su mortalidad? O sea, estoy haciendo que se muera por mi toma de decisión. ¿Está claro? Okay. Eso es lo que me refiero. Entonces, mírenme, cuando este CUR 65 me da 0.6% de probabilidad de muerte, ya lo trabajó en su casa, pues, ¿de acuerdo? 1 punto, 2.7 mortalidad. La mortalidad en el domicilio, ¿cuánto es? De 1 a 3%. Ya. Y como tiene 1 punto y tiene ese riesgo de muerte 2.7, lo trabajo en forma ambulatoria. ¿Sabe qué? Lo trato en la casa. 3 puntos, 6.8% de mortalidad, ya está un poquito alta. Mejor lo hospitalizo, pero durante 5 días, una infección corta. 14 puntos, si ya tengo, por ejemplo, 3 puntos, 14% de mortalidad, voy a ser loco si lo manejo en su casa. Lo tengo que hospitalizar y probablemente a UCI o a una sala. Pero 4 y 5 puntos, 30% de mortalidad. O sea, ese paciente por esas condiciones tiene 30% de morir, 30% de riesgo de muerte. Y si ese paciente yo debería mandarlo a UCI, a unidad de cuidados intensivos. Y si no lo manda a UCI, lo manda a la sala común, ese 30% está incrementando a 40, 50, 60, 70. Estoy diciendo mejor, muérase. Y yo estoy haciendo eso. Ustedes están tomando la decisión. ¿Está claro? Entonces ya hay dos componentes. Valorar dónde lo hospitalizo, valorar cuándo lo hospitalizo y definir qué antibiótico le voy a dar. Porque de ello va a depender que lo controle. Y el antibiótico que le voy a dar, ¿dónde está? En esa etiopatogenia, en esos factores de riesgo, en esa historia clínica. Porque la decisión la voy a hacer en ese momento. O yo le voy a decir a mi paciente con neumonía un ratito, voy a leer mi libro. O le van a decir, disculpe, no lo puedo atender porque a esa clase no fui. Entonces, esos son los riesgos que tienen los pacientes. Falló su batería ya. Ahí está. Entonces tenemos este grupo, es el grupo 3, ya se está hospitalizando, pero va a una sala común. Las gérmenes son los mismos, pero ya son bacterias que tengo factor de riesgo, y como tengo factor de riesgo, significa que hay otra bacteria. Ejemplo, sé que me he microaspirado allá, entonces puede ser una microaspiración, puede ser entonces Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza o Bacillus gram negativo. No, doctor, me he aspirado.
La historia clínica es de una aspiración. Este es un anaerobio. No, la historia clínica ya usé bastante antibiótico, factor de riesgo pseudomonas. No, la historia clínica es que tengo una bronquiectasia. Ya, tiene riesgo de pseudomonas. No, la historia clínica es de repente que soy inmunosuprimido. Este es un hongo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tengo que ir valorando los factores de riesgo. Entonces van a darle ¿qué cosa? Cefalosporina de generalmente segunda o tercera generación, una aminopenicilina más un macrolioquinol. Ya dije, cuando tengan un factor de riesgo, agreguen un segundo medicamento por el factor de riesgo. Si me he aspirado y pues un anaerobio, allá le tendré que dar clindamicina. Si me he aspirado y de repente yo considero en la fisiopatología y etiopatogénica un bacterio fragilis, le tendré que dar metronidazol. Allá ceftriaxona metronidazol, ceftriaxona clina, ceftriaxona cipro, ceftriaxona aminoglicósidos, ceftriaxona claritromicina, etc. Tomaré la decisión. Y si el grupo es el grupo 3 que no tiene factor de riesgo, monoterapia. Es una de estas bacterias que son comunes y la monoterapia será pues un solo antibiótico como la levofloxacina que cubre todo. Y por último, los grupos que van a las neumonías severas. O sea que ya tengo más de un compromiso de órganos, tengo insuficiencia respiratoria. Entonces cuando ustedes evalúan órganos. Mírenme, ¿cómo evalúo yo el sistema nervioso central? El estado de conciencia. No le voy a pedir un electrocefalograma, pues no. Evalúo el estado de conciencia. ¿Está despierto? Sí, me responde. ¿Está orientado? ¿Está lúcido? Me responde. Correcto. ¿Cómo evalúo yo el problema respiratorio? La frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. ¿Cómo evalúo el problema cardiovascular en una evaluación de un paciente? Presión arterial y la frecuencia cardíaca. ¿Cómo evalúo la función renal? La urea y la creatinina, el que esté orinando. ¿Cómo evalúo la función hepática? Bueno, pediré mis pruebas hepáticas. ¿Cómo evalúo mi sistema hematopoyético? Mi serie roja con la hemoglobina, mi serie blanca con los leucocitos y mi serie de plaquetas con el perfil de coagulación. ¿Y cómo evalúo el medio interno? Mis electrolitos, mi análisis de gases arteriales y mi electrolitos. Si yo hago eso, estoy evaluando y puedo tomar una decisión de hospitalizarlo o no, si es que tengo dudas. Y no vamos a este primer cuadro que decía acá al inicio. Si tengo dudas, estudios complementarios. Llega un paciente que tiene 25, ahora con esa historia, con esos conocimientos. Están ustedes en consultorio y viene un paciente, 25 años de edad, caminando. ¿Sabe, doctor? Estoy con un dolor acá. ¿Sí? ¿Qué más tiene usted? Tos, botoflema color verde, amarillenta, y la ven viene de adentro. Tengo fiebre, 42 grados centígrados, 41 grados centígrados, con escalofríos. Mi frecuencia cardíaca, 110. Mi frecuencia respiratoria, 28. Mi saturación de oxígeno, 91% o 92%. Mi presión arterial, 100/60. Acabo de orinar y vengo despierto y tengo una leucemia. Y me han dado quimioterapia la semana pasada. ¿Me hospitaliza o no? Levanten la mano los que dicen que sí. Levanten la mano los que dicen que no. Me imagino que el resto no sabe. O tienen alguna duda. ¿Qué deberíamos hacer? Lo que hice acá, pues. Porque no tengo nada de esto. Acá tengo una neoplasia. ¿Significa que toda persona que tiene cáncer se debe hospitalizar? No. Porque si no, hospitaliza a todo el mundo. Este paciente no está en estas condiciones, pero tiene cáncer. Es menor de edad, o sea, tiene menos de 50. ¿Yo qué tendría que saber? ¿Cómo está esa comorbilidad? ¿Cómo está? Yo qué sé, cuando tengo una leucemia, entonces tengo que aprender las comorbilidades, por eso que un médico tiene que, y si no sé de la comorbilidad, tengo que investigar, pedir auxilio, pero no, mi interconsulta y pedirle a mi especialista en el oncólogo, decir, ¿cómo está esa leucemia? No, esa leucemia está controlada. Olvídate, es una leucemia crónica. No, el paciente solamente me dijo que tenía leucemia, pero yo no me dijo si tenía aguda o crónica. La cosa empezó a cambiar. No, es una leucemia crónica que tiene hace 10 años. Olvídate, está curado. ¿Lo hospitalizo o no? Probablemente no, lo manejo afuera. Pero si viene y me dice, es una leucemia aguda, la cosa cambió.
Más bien hay que pedirle como le han dado quimioterapia, no hace que la quimioterapia me está dando inmunosupresión. Hay a pile hemograma para ver cómo está su glóbulo rojo. Está en 12, está en 14. Sus leucocitos está en 10.000. Su desviación izquierda está en 3%. ¿Lo hospitalizo o no? Ya cambió, ¿ven? Ya dicen no, dice ahora. Bueno, pero resulta que tiene plaquetas 6.000. ¿Lo hospitalizan o no? Ahí sí, pues, si está con plaquetas 6.000, ese paciente tose, hace una ruptura cerebral, hace una hemorragia y se muere. Tengo que corregirle las plaquetas. Entonces, las comorbilidades hay que evaluarlas también. No significa que la existencia de toda comorbilidad se debe hospitalizar. Muy bien, ¿está claro?